Hola, mi nombre es Natalie Weixler y hoy vamos a hablar del ciclo celular en células eucariontes. Cuando hablamos de ciclo celular, estamos haciendo referencia a un conjunto ordenado de sucesos que están interrelacionados entre sí y que conducen al crecimiento de una célula y a su posterior división. Este ciclo celular, este conjunto ordenado de sucesos, se subdivide en fases. Estas fases, como dije recién, están interrelacionadas entre sí, tienen una duración específica que va a depender de cada tipo celular y tienen características en comunes. La primera de estas fases es la denominada interfase. Es la más prolongada, acá la vemos en color verde, y está subdividida en etapas que son la etapa G1, la etapa S y la etapa G2. La otra fase en la que se divide el ciclo celular es la de división o la fase M de mitosis, que aquí se encuentra representado en color beige. Vamos a ver las etapas de la interfase. La etapa G1, que es la primera, es un periodo de crecimiento global de la célula. Aquí la célula aumenta mucho de tamaño, prácticamente al doble, duplica sus organelas, sus estructuras del citoplasma, comienza a duplicar los centríolos si los tiene, ¿sí? Es una etapa muy activa de síntesis proteica y en donde, como dije recién, la célula aumenta mucho de tamaño. La etapa que le sigue a esta es la etapa S, denominada así por síntesis, porque aquí justamente se sintetiza el ADN. Se duplica la hebra de ADN dando origen a dos hebras hijas idénticas. Aquí también hay síntesis de proteínas relacionadas a esta duplicación del ADN y también relacionadas a la formación de histonas. Las histonas son proteínas que forman parte de la cromatina, por lo tanto se sintetizan también en esta etapa. Y finalmente, la última etapa de la interfase es la etapa G2. Esta etapa es preparatoria para la siguiente fase, que es la de división, por lo tanto aquí se sintetizan todas las proteínas que tienen injerencia luego en la división celular. Se terminan de duplicar los centríolos y se comienza a compactar la cromatina, ¿sí? Que ya se había sintetizado el ADN en la etapa anterior, aquí se comienza a compactar. La otra fase, como mencionamos al comienzo, es la etapa M o de mitosis, que justamente aquí es donde la célula se va a dividir. Recuerden que la división celular se subdivide en cariocinesis o división del núcleo y la citocinesis o división del citoplasma. Con esto se da por concluida todas las etapas del ciclo celular, ¿sí? Con la interfase y la etapa de división celular. Vamos a ver acá un esquema en donde se resumen las etapas del ciclo celular. En gris tenemos la interfase con sus respectivas etapas, la fase G1, como dijimos, de aumento de tamaño celular, síntesis activa de estructuras y organelas, para luego pasar a la fase S, de duplicación del ADN y síntesis de histonas, y finalmente a la fase G2 con la síntesis de proteínas específicas necesarias para poder luego ingresar a la fase siguiente, que es la fase M de división celular o mitosis. Una vez que la célula atraviesa esta fase, se obtienen dos células hijas idénticas. Este ciclo puede volver a reanudarse, a recomenzar, cuando cada una de estas células hijas vuelva a comenzar el ciclo. Pero fíjense que aquí hay otra flecha y voy a hacer un pequeño paréntesis porque hay algunos grupos celulares que ingresan a esta fase que se denomina G0. Es un estado de quiescencia, lo que no quiere decir que en esta fase la célula no haga nada, sino que es metabólicamente muy activa y hay células que pueden transcurrir toda su vida en esta fase sin volver a reingresar en este ciclo, como pueden ser las neuronas o las células cardíacas. Por otra parte, hay otras células que pueden estar mucho tiempo en esa fase G0 y luego retornar nuevamente hacia el ciclo celular normal y completarlo.
Aquí simplemente hay un ejemplo en horas, esto es muy variable, pero para que puedan ver lo que les dije al comienzo, que la interfase con sus 3 etapas es la fase más prolongada del ciclo celular, si la sumamos, comparados con la fase de división. Cuando hablamos de ciclo celular, debemos mencionar lo que es la regulación del ciclo celular. Y cuando hablamos de esto, sabemos que los distintos tipos celulares se dividen en diferentes tiempos, pero siempre con un cierto mecanismo o ciertas pautas que hacen que se dividan siempre en el mismo tiempo y de la misma forma. A esto hace referencia la regulación. Cuando el ciclo no está regulado, puede suceder que haya una duplicación indefinida de las células, una división indefinida de las células, como puede suceder, por ejemplo, en las neoplasias, ¿sí? En donde esos mecanismos de regulación, de control, fallan. Para ello hay, como mencioné recién, mecanismos de control que están ubicados en distintas etapas del ciclo, en distintos momentos y con funciones específicas. Las que vamos a ver acá, los puntos de control más importantes son el punto R o de restricción, el punto G1 y el punto G2. En el punto G1 y G2 específicamente intervienen determinadas proteínas que hacen que esta regulación se pueda llevar a cabo. Estas proteínas se denominan ciclinas y aumentan a lo largo del ciclo su concentración. Y por otro lado se van a unir a otras que se denominan quinasas dependientes de ciclinas o CDK, que no varían a lo largo del ciclo y forman un complejo con las ciclinas para ser justamente el componente regulatorio de ese ciclo celular o de esa etapa o de esa fase. Entonces, estos puntos de control los tenemos acá representados. El punto R está en la etapa G1, el punto G1 también está ubicado en la etapa G1 y el punto G2 está ubicado a finales de la etapa G2. Vamos a analizar cada uno de ellos. El punto R es un punto ubicado en G1, como les dije recién, cuya función es velar porque esa célula esté cumpliendo con todos los requisitos que requiere ese punto G1 para comprometerse con el ciclo celular. Es un punto de no retorno. Una vez que la célula aumenta de tamaño, comienza a duplicar sus estructuras y llega a este punto máximo, se encuentra con este punto de control, el punto R, que reafirma si todo lo que ha hecho hasta ese momento la célula es correcto, como para decirle, bueno, te doy vía libre para que continúes ahora a terminar la fase, la etapa G1 y seguir con el resto de la interfase. Una vez que atravesó entonces este punto de restricción, se encuentra con el punto G1 a finales ya de G1 y es crucial porque acá es donde este punto va a comprobar si el ADN está íntegro para después duplicarse en la fase siguiente, si cuenta con todos los nutrientes y si el medio ambiente en el que está es adecuado para continuar. Aquí sí entran en juego las proteínas que les mencioné anteriormente. La ciclina, que varía a lo largo del ciclo, en este caso se denomina G1, y la quinasa dependiente de ciclina CDK2, que van a formar un complejo y ese complejo se va a denominar FPS o factor promotor de fase S. Este punto G1 ejerce su control a través de este complejo FPS que va a dar esa orden a la célula para poder ingresar ya a la fase, a la etapa siguiente, ¿sí? Por lo tanto, es muy importante este punto porque una vez que lo atraviesa ya tiene el camino despejado para duplicar su ADN. Por otra parte, el punto G2 va a estar a finales de G2, por lo tanto la célula ya duplicó su ADN y está a punto de entrar en la división. Entonces, en este punto es donde se comprueba si el ADN fue duplicado correctamente. Si todo lo que se hizo en la fase S fue correcto. Nuevamente
va a volver a testear cómo está el entorno, el tamaño celular, si todo está acorde como para poder comenzar a dividirse. Nuevamente aquí entran en juego complejos proteicos y en este caso la ciclina que interviene es la G2 y la quinasa dependiente de ciclina que interviene es la CDK1. Ambas forman un complejo denominado FPM o factor promotor de la mitosis. Por lo tanto, la importancia de este punto es que una vez que se atraviesa este punto, ya la célula está prácticamente ingresando en la etapa de división celular, otro punto sin retorno. Por lo tanto, todos los controles previos tuvieron que haber sido muy agudos como para poder saber si hay algún error o permitirle sin errores a esa célula continuar su camino para dividirse. Aquí tenemos un esquema en donde vemos esta interacción de los complejos ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. Fíjense que aquí estamos en G1, aquí estamos en G2. En ambos casos están estos complejos que les mencioné anteriormente. En este caso, la ciclina G1, que aumenta de concentración a medida que se avanza en la fase G1, se une a una ciclina dependiente de quinasa 2 formando el FPS y le da acá el punto de OK para decir, bueno, ya podés ingresar a duplicar tu ADN, ¿sí? Este complejo empieza a degradarse una vez que se atraviesa la fase S porque ya no es necesario, pero al mismo tiempo comienzan a aumentar las ciclinas de la fase G2, las ciclinas mitóticas que se van a unir a las quinasas dependientes de ciclina 1 formando el FPM o factor promotor de mitosis que dijimos actúa a finales de G2. Por lo tanto, acá es donde va a estar ubicado este punto de control generado a través de este FPM que va a controlar si ese ADN fue duplicado correctamente y si esa célula está en condiciones ya para ingresar a la siguiente fase del ciclo, que es la mitosis. Con esto entonces damos por terminado lo que es el ciclo celular y su regulación. Gracias por su atención. Saludos.